Si vamos a empezar poniendo una barrera en ese momento, lo más tarde que supo Jesús que era el Mesías fue esa noche. Vamos a tirar hacia atrás. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que esto es así hasta aquí? ¿Sí? Si discrepas, pues bueno, ya lo hablamos luego. Ahora, ¿lo supo de niño? Ojo con darse prisa. Claro, aquí empezamos con un debate teológico importante. Porque Jesús era Dios, ¿estáis de acuerdo? Pero Jesús era hombre también. Claro, en el siglo II y III se dieron de guantazos ahí por este tema, hasta que llegaron a la siguiente definición. Después de lo cual dejaron de darse guantazos, pero siguieron teniendo muchas dudas al respecto. Jesús es todo hombre y todo Dios. Es una descripción teológica, pero si lo piensas bien, si la muerte de Jesús en la cruz no le representaba como Dios, no puede ser una muerte redentora vicaria para ti. Y si la muerte de Jesús en la cruz no es de hombre, Él no es un ejemplo que yo pueda seguir. Porque yo puedo imitar a un ser humano, pero no puedo imitar a Superman. Si Él lo hizo bajo superpoderes que yo no tengo, Él no me puede reclamar a mí un seguimiento y santidad y imitación de Él. Lo hace por cuanto sus pisadas son las pisadas de un ser humano que yo soy capaz de seguir. Porque Jesús como hombre es la explicación de Dios. Al Dios del Antiguo Testamento jamás nadie le vio. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Jesús es el Dios que nosotros podemos ver e imitar. Así que Jesús es todo Dios y todo hombre, y esto es un tema del que la Iglesia ha hablado 2000 años y sigue hablando, así que no voy a hablar más tiempo ahora, ¿vale? Porque hay otros temas que hablar hoy. ¿Os parece bien? Pero luego podemos hablar más de esto si queréis. ¿Lo supo de niño? Tenemos la siguiente cuestión con Jesús. Tenemos un poco de información de cuando era un bebé, muchísima información de sus últimos 3 años de vida y un vacío gigantesco de 26, 27 años en el que solo hay una pequeña laguna. Una pequeña laguna en Lucas 2 con un texto en el que él tiene 12 años. Ahora, de niño, de bebé, Lucas 2:40 dice: el niño crecía, se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. A ver si estáis de acuerdo con esta interpretación. Si esto es cierto, Jesús no siempre era igual de grande, crecía. ¿Verdad? Por lo menos físicamente nadie pone en duda que Jesús se desarrolló. Ahora, dice que se fortalecía, por lo tanto no siempre tuvo la misma fuerza. Su debilidad, como bebé, era real. Si a Jesús bebé lo hubiéramos abandonado en el pesebre, no hubiera sobrevivido. Jesús fue hombre de verdad. No es ficción, no era una pose. Dios se encarnó realmente. Dice que se llenó de sabiduría, por lo tanto, no siempre fue igual de sabio. ¿Somos capaces de asumir esta realidad? Porque hay mucha gente que sigue creyendo en un Jesús doceta, asceta, montones de herejías y de pensamientos teológicos incorrectos del Jesús de la cinta de aeropuerto. ¿Habéis estado en un aeropuerto alguna vez? ¿Sabéis las cintas tan bonitas que nos evitan caminar? Que tú te pones la cinta con tu maleta, que no te apetece estirarla, y la cinta te lleva, ¿no? Y muchas veces las películas presentamos a este Jesús. Un Jesús al que no se le ven los pies, pero que se mueve así. Sobre una cinta de aeropuerto. Y que atraviesa paredes. Y que ese es el Jesús en el que mucha gente cree. Pero Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Y no se evitó ningún sufrimiento humano. Decidió pasar por todos y cada uno de ellos, incluido el propio crecimiento de un ser humano, el descubrimiento de quién soy. Jesús tuvo que vivir la experiencia de averiguar quién era Él. Él no supo como un bebé de días que era el Mesías, porque su mente ni siquiera tiene un idioma en el que pensar. Los idiomas que aprendemos como bebés estructuran nuestra mente de tal forma que podemos pensar de forma abstracta. Pero eso sucede en el desarrollo de la vida, no sucede cuando eres un bebé de días. Jamás Jesús, como un bebé de varios días, pudo saber que Él era el Mesías y las implicaciones que eso tenía. Por lo tanto, tuvo que descubrirlo en su vida en la tierra. Él tuvo
que descubrir su identidad, igual que todos y cada uno de nosotros. En el mismo capítulo 2, en los últimos 12 versículos, tenemos esa escena de la que os hablaba con 12 años. Decimos, bueno, hemos puesto un límite por arriba. La última noche lo sabía. Y por abajo también lo hemos puesto. Como bebé no lo sabía. ¿Cuándo lo supo? Bueno, vamos a ver cuando tenía 12 años. Hay un texto ahí, solo voy a leeros los versículos 46-47. Sabéis que la fiesta, la gente va a Jerusalén a la fiesta de toda la nación, las familias van en caravana a Jerusalén. Por cierto, a veces tenemos una idea un poco rara de eso de que el niño se perdió. ¿No? Ostras, vaya padres, ¿no? Pero las familias en esa cultura no eran familias nucleares como las nuestras. Eran lo más parecido a los gitanos hoy día. Ese patriarcado donde hay un patriarca, hijos y muchos hijos y más hijos y primos y tíos y todos son primos. Primo, 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 primo y las familias son numerosísimas. Y los pueblos bajaban a Jerusalén en caravana, todo el pueblo. O sea, ahí había decenas o cientos de personas en caravana y los padres pues sabían que su niño estaba ahí pues, con el resto de niños, con otros. O sea, a veces no pensamos bien en el contexto cultural, nos marca cómo leer los textos. En esa escena en la que Jesús se pierde y lo acaban encontrando en el templo, ¿recordáis la escena? Lo acaban encontrando en el templo ahí, hablando ¿con quién? Con los doctores en la ley. Ahora piensa en Jesús con 12 años. ¿Dónde vivía él? No vivía en Jerusalén. Una pregunta, ¿dónde están los mejores cirujanos de este país? Buena respuesta. Vamos a ser un poquito más generosos. ¿Dónde más? ¿Por qué? ¿Por qué decís Barcelona y Madrid? ¿No? Donde hay más dinero, donde hay hospitales más prestigiosos y cuando un médico cirujano en cualquier especialidad va, por ejemplo, destacando y lo tiene en un hospital con todo mi respeto, para algún pueblo de Soria, vamos a decir, ¿vale? Si hay algún soriano aquí, que no se moleste conmigo. Está allí y le hacen una oferta desde un hospital de Barcelona a Madrid donde van a aprovechar mejor sus recursos y la capacidad y se lo llevan. ¿Dónde estaban los mejores doctores en la ley? No estaban en las pequeñas sinagogas de los pueblos. Aquellos que destacaban por su conocimiento se los acababan llevando a Jerusalén al templo. Entonces Jesús está con 12 años yendo a Jerusalén y se le enciende el bombillo aquí. Dice, ostras, qué oportunidad. Me voy a ir al templo porque tengo ganas de hablar con aquellos que más saben de la ley. Esos dos versículos están en ese contexto. Aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. A la mayoría de gente le gusta más el segundo versículo. Nos gusta tener una imagen de Jesús idílica, romántica. Nos gusta. Igual que de nuestro marido y nuestra mujer. Pero luego cuando vivimos con ellos vemos que las cosas también son de otra forma. ¿Verdad? Pero a la gente le gusta este. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Pensamos, qué niño, qué ricura. ¿Es mentira esto? Es verdad. Jesús, para tener 12 años, tenía respuestas que maravillaban. Era alucinante su capacidad de reflexión y las respuestas que él tenía en ese diálogo. Pero ojo, también es verdad lo que dice el versículo anterior. ¿Qué es lo que estaba haciendo con ellos? ¿Qué verbos aparecen? Escuchar y preguntar. ¿Y qué delatan estos dos verbos? ¿Qué delatan? Pensadlo bien. Delatan ganas de aprender. Delatan humildad. Delatan que no lo sabía todo. Delatan que quería exponer sus conocimientos, los que tuviera, para contrastarlos con los conocimientos de esos doctores de la ley. Te encuentras a un Jesús de 12 años que asombra, pero al mismo tiempo es humilde y su actitud es la de querer aprender. Y cuando lo veas con 30 años conversando con personas, con Nicodemo, con la mujer en el pozo, vas a ver que Jesús escucha y pregunta. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y hablaros a los adultos, no tanto a los más jovencitos que están ahí, en esa esquina, a los adultos, porque sabéis, los jovencitos hacen preguntas. No dejan de hacer preguntas, lo de escuchar lo llevan así, como los adultos. Pero ellos por lo menos hacen preguntas. Pero los adultos vamos aprendiendo un sistema, un mecanismo por el cual vamos dejando de hacer preguntas. Porque
¿Cómo voy yo a preguntar a nadie sobre algo que supuestamente por mi edad ya debería saber? Todo eso no lo pienso tan objetivamente, a veces lo pienso ahí, en las profundidades de mi ser. No quiero delatar lo que no sé. Y la primera forma que tengo de hacerlo es no hacer preguntas. No haciendo preguntas, empiezo a no querer aprender. Aprendamos de este Jesús, que vive escuchando y haciendo preguntas. Es importante. Fíjate, con 12 años, yo no te puedo afirmar rotundamente, no puedo afirmarte rotundamente que Jesús con 12 años no sabe que es el Mesías. Porque evidentemente sus padres tuvieron un rol muy importante en su educación. Y recordáis a María desde bebé, atesorando para ella situaciones en el templo ahí con Simeón y los ángeles, vieron visiones. Y todo esto, yo imagino que en la educación de su hijo en algún momento, pues, chico, ¿sabes qué pasó cuando naciste? Fue increíble, pasó esto, pasó lo otro. Y Jesús tuvo que empezar a reflexionar sobre esas cosas. Y evidentemente como niño tendría una relación con su padre. Y seguro que ya como niño fue destacando en una forma de relacionarse con Dios distinta, con Abba, papá. Una forma en la que la gente no solía referirse a Dios. Pero no podemos afirmar que a los 12 años, con toda seguridad, Jesús sabía que era el Mesías y todo lo que eso implicaba. Lo que os puedo asegurar es que el proceso de identidad, eso de it, se refiere a identidad, ¿vale? No me cabía, ahí puse it. El proceso de identidad es evidente en la vida de Jesús. Crecía, se llenaba de sabiduría que no tenía antes, se fortalecía, hacía preguntas, escuchaba. ¿Lo veis claro? Jesús tuvo que vivir un proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Él tuvo que hacerse esa pregunta también. Y creo que tenemos respuestas en él que nos van a ayudar. ¿Aquí? Ahí, hemos llegado. Un texto más. Hebreos capítulo 5. La verdad es que llego. Cristo, en los días de su carne, es decir, como ser humano, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. ¿Y esta frase a qué te recuerda? ¿A qué escena te recuerda? ¿Dónde recordamos a Jesús clamando? Hay un sitio más, el huerto de Getsemaní, ¿recordáis? A Jesús clamando 1, 2 y 3 veces, sudando, luchando por negar su voluntad y hacer la del Padre. Como dice ahí, habiendo ofrecido oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y fíjate en el énfasis ahora, aprendió obediencia. Una pregunta sobre esto. Esto, no sé si lo hemos pensado muchas veces antes. Si Jesús aprendió obediencia, quiere decir que no la sabía antes. Es una interpretación sencilla de la Biblia, ¿verdad? Aprendió obediencia. Si es cierto, antes no la sabía. ¿Quiere eso decir que Jesús fue desobediente? Dejadme deciros, yo sé que nos surge decir, no puede ser, mi Jesús no. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice claramente que Jesús no tuvo pecado. ¿Está claro? Ahora, obedecer y desobedecer normalmente se interpreta como no y sí pecado. Pero os digo una cosa, en la Biblia hay claros ejemplos de desobediencia que son claramente la voluntad de Dios. Os pondré un caso muy claro. El Sanedrín empieza a amenazar a los discípulos, en este nombre no volváis a hablar. Y ellos responden, bueno, decidnos vosotros si es justo que os hagamos caso a vosotros antes que a Dios. Os traduzco la frase al español moderno joven. Os vamos a desobedecer y con gusto. Vamos a seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Y si nos queréis dar latigazos otra vez, pues nos lo dais. Desobedecer no siempre es sinónimo de pecado. Ahora, cuando nos vamos a Jesús, esto de aprendió obediencia, ostras, nos cuesta, ¿no? ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque seguimos sin ver a Jesús del todo humano. No le acabamos de ver humano. Es un humano medio biónico, con habilidades especiales. Aprendió obediencia. Y os digo una cosa.
no necesitamos ser desobedientes para aprender obediencia. Os explico cómo. Tú puedes ser obediente y la vida te puede traer un planteamiento mucho más difícil del que nunca has vivido, que implique que con la obediencia que tú ya has podido ejercer no te vale. Es un reto superior que te hace negarte más a ti mismo para obedecer. Es decir, la vida siempre te reta a más, nunca a menos. Cuando tú ya has superado determinados retos en la vida y has obedecido, y luego tienes retos que no te cuestan tanto, obedecer no te cuesta tanto, porque ya has marcado un patrón de negación de tu propia voluntad para hacer lo que consideras que Dios te está pidiendo. Ahora, cuando Dios cada vez te pide cosas más complejas, tú tienes que seguir aprendiendo obediencia. Por eso ves a Jesús en el huerto de Getsemaní obedeciendo en uno de los momentos más difíciles de su vida con gran esfuerzo, cuando ya había tenido que obedecer muchas cosas anteriormente que ya no le costaban tanto. Así que aprendió obediencia. ¿Ves el proceso? Hasta su último día de vida, Jesús estaba aprendiendo, creciendo, desarrollándose, a pesar de que era el Mesías. Fue un ser humano completo, sin ficción ninguna. No era un teatro, no era una pose. No era una pose de ser humano que nos engaña como para, mira, nosotros también podemos jugar a eso. Fue un ser humano real absolutamente. Y dice, por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Y quién quiere sufrir? A ver, que levante la mano el que quiera sufrir. La vida nos va a hacer sufrir si vivimos por el Evangelio. Ayer con los jóvenes estábamos viendo la segunda carta de Pablo a Timoteo. Échale un vistazo. 4 capitulillos pequeños, más de 10 referencias de Pablo a Timoteo. Comparte mis padecimientos. Sufre penalidades conmigo. El Evangelio te va a hacer sufrir. Va a llevarte a persecución. Si nunca padeces y nunca tienes persecución por el Evangelio, plantéate el Evangelio que estás viviendo, sinceramente. Porque los textos bíblicos son muy claros. Es imposible que no padezcas nada por el Evangelio. Entonces, el problema está en el Evangelio que estás siguiendo. Pero sigo. Fíjate, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser. ¿Te estás fijando en los tiempos verbales? Vino a ser. ¿Qué quiere decir eso de vino a ser? Que antes no era, ¿no? ¿No te está hablando de un proceso de ser? Él llegó a ser, y el texto te dice perfecto. Llegó a ser un proceso de identidad. Y tú no te puedes escapar a eso. Ni Jesús escapó a eso. Vino a ser. ¿Te acuerdas que estábamos en Juan 13? Tú dirás, este chico va saltando aquí para allá, del timbo al tambo, no se entera nada. ¿Te acuerdas que estábamos en Juan 13? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Tienes Juan 13 abierto en tu Biblia? Mira, fíjate los primeros 4 versículos de Juan. Si no tienes la Biblia, atiende bien y no te pierdas. Te voy a hacer un resumen de los 4 primeros versículos de Juan 13. Versículo número 1, nos dicen que Jesús sabe que ha llegado su hora y los amo hasta el fin. Versículo número 2, el diablo y Judas han tomado sus decisiones ya. También están claramente posicionados. Versículo número 3. Esto para el otro lado, perdón. Te sigo yo, Te sigo yo el error. Versículo número 3, ahí lo tienes. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía, versículo número 4, se levanta, porque está en una cena, se levanta, coge una toalla, coge agua, se quita el manto y empieza a lavar pies. Esta es la estructura de 4 versículos de Juan 13. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con esto de vino a ser? Dime una cosa. Tú sabes que los textos son lógicos. ¿Sabías? ¿Conoces las palabras sintaxis, ortografía, gramática? Los textos tienen una coherencia interna que no puedes evitar. Si yo te digo, buenos días, bocadillo de chorizo, ¿hace sol? Tú dices, esto no tiene coherencia ninguno, no estás informando de nada y igual te patina algo aquí dentro. El habla tiene una estructura lógica y cuando es escrita más. Si te envío un mail, porque las cartas ya, lo siento, pero han pasado a la historia, si yo te envío un mail con 3 párrafos y tú no te lees el primero y empiezas a leer el segundo,
¿qué es probable que te pase? Que digas, pues no sé a qué viene esto. ¿Por qué? Porque hay algo escrito antes que necesitas saber. Ahora, cuando Juan escribe su evangelio y escribe, ha llegado la hora y Jesús lo sabe, y los amó hasta el fin, y Judas y el diablo han tomado sus decisiones, y en el versículo 4 te va a decir que Jesús se levanta a lavar los pies, pero en el 3 te mete esta información. Pregunta para vosotros, queridos exegetas de la Biblia. ¿Qué está queriendo hacernos saber Juan cuando dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía? ¿Qué tiene que ver esto con que estemos en la última noche, con que el diablo y Judas ya, y con que Jesús se va a levantar? ¿Qué tiene que ver? Reflexión. ¿Qué tiene que ver? ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? Es un versículo que uno dice, bueno, ¿qué pinta aquí? ¿Qué está queriendo hacerme saber? ¿Cuál es el verbo? Igual que en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1 te dice que Jesús sabe que ha llegado su hora. Aquí te dice que sabe otras cosas. Ahora, ¿cuántas cosas te dice que sabe? ¿Cuántas hay? ¿Qué dice? ¿Cuántas son? Momento. Todas. Sabe, 1, que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. El todas está dentro de esa frase, ¿no? Que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos, número 1. Número 2, sabe que ha salido de Dios. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación? ¿Sí? Número 3, que a Dios volvía. Antes de decirte que Jesús se levanta a la mesa y todo lo que va a suceder, te dice, Jesús sabe 3 cosas. Ahora, una pregunta más rebuscada. ¿A qué 3 preguntas responden estas 3 afirmaciones? Si estas 3 fueran 3 respuestas, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Claro, mujer. Claro que sí. Piensa bien en esto. Estas 3 preguntas son preguntas que la filosofía se ha hecho desde la antigüedad. Los muy conocidos filósofos griegos de la antigüedad empezaron a realizar estas preguntas vamos a decirlo, formalmente. Y estoy seguro que todos los seres humanos antes también se las hicieron. Pero no solo es una pregunta de alta filosofía. Es una pregunta que cada ser humano, en cada cultura, en cada tiempo que haya existido en esta tierra, se ha hecho. Todo ser humano se ha preguntado y se pregunta varias veces en la vida, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y lo que te está diciendo Juan 13:3 es que Jesús, la noche que va a morir y lo sabe algo más. Sabe quién es. Jesús tiene totalmente clara su identidad la noche que va a morir. ¿Quién soy? Las 3 grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Soy el hijo de un padre que ha puesto todas las cosas en mis manos. Escucha, no dice siento. Los cristianos a veces decimos, siento que... Y no hay ningún problema con los sentimientos, son un regalo de Dios. Las emociones, emoción, para movernos en la vida. Pero a veces los cristianos abusamos de esto de siento que... Yo hoy me siento flex. Jesús no dice que siente, dice que sabe, conoce su identidad. Y esa noche tú le hubieras preguntado a Jesús, Jesús, ¿quién eres? La respuesta de él hubiera sido, soy el hijo de un padre que ha puesto todas las cosas en mis manos, todas. ¿Sabes el conocimiento que eso implica? ¿Sabes lo que significa que Jesús supiera eso y aún así fuera de frente hacia la muerte por amor a nosotros? Sabiendo que todas las cosas estaban en sus manos. ¿Qué no podía hacer él? Él podía estar en el lugar que quisiera. Tenía poder para hacer lo que él quisiera. Y eligió ir a la cruz, sabiendo quién era, el hijo
de un padre que había puesto todas las cosas en sus manos. Y si esa noche le hubieras preguntado, bueno, Jesús, ¿tú de dónde vienes? Claro, sí, María, José, las malas lenguas del pueblo dicen. Pero, ¿sabes? Vengo de Dios. He nacido por el Espíritu Santo. Lo sé. Sé quién es mi Padre. Y si esa noche le hubieras preguntado a Jesús, ¿y a dónde vas? Y escucha, si hay una noche que tiene valor preguntarle a alguien a dónde va, es la noche que sabe que va a morir. Claro, tendríamos que montarnos una película mental de estas de Hollywood, del tipo que está en la cama ahí, a punto de morir, tráeme a mi hijo. Y preguntarle a esa persona que sabe que va a morir, ¿tienes claro dónde vas? ¿Sabes? El valor de esa respuesta es un valor mucho mayor que la que podamos dar tú y yo esta noche. Esta noche no, esta mañana. Que tendrá valor, ¿eh? Pero saber quién somos, saber dónde venimos y saber a dónde vamos. Y, hermanos, los cristianos tenemos un problema serio con estas preguntas. Un problema serio. Porque a días parece que. A días me siento. A días tengo convicción. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo lo supo? Tengo una teoría sobre cuándo Jesús supo que era el Mesías. Solo es una teoría, os la quiero compartir. Es posible que él supiera antes de este momento, pero si tenía alguna duda, este momento fue definitivo. Mateo 3:17. Jesús camina hacia el Jordán para bautizarse y su primo, cuando le ve venir, Juan el Bautista, le señala y dice en alta voz, son pistas, ¿no?, que uno puede interpretar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una pista, una buena pista, ¿verdad? Ahora, ¿habéis oído alguna vez, los teólogos hablan del silencio de Dios? ¿Habéis oído hablar alguna vez del silencio de Dios? ¿Sabéis que los últimos libros del Antiguo Testamento tienen fecha de más allá del 350 a.C.? Y en los años siguientes no podemos negar que Jesús tuvo relaciones personales, que Dios tuvo relaciones personales con los seres humanos. Pero no tenemos ni una palabra de Dios, ni un profeta, ni un escrito. Y, ¿sabéis? El silencio, he aprendido predicando que el silencio tiene un valor impresionante. Os voy a hacer una demostración. El asesino es el mayordomo. Siempre es el mayordomo. Tú puedes enfatizar con un silencio un contenido de una forma sobrecogedora. Un silencio, en el momento apropiado, de la forma apropiada, es más comunicador que muchas palabras. Y Dios, en un momento dado de la historia, decide callarse y guardar silencio ante el ser humano hasta este día. Y todo el mundo diciendo: dinos algo, Dios, dinos algo, habla. Y el día que habló, lo que hizo fue muy parecido a lo que hizo Juan el Bautista, que señaló, no sé si señalar dicen que es de mala educación, pero me lo permitís, ¿vale? Dios señala a Jesús y dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Eso es lo que dijo Dios cuando rompió el silencio. Y lo dijo audible, a oídos de todo el que estaba allí aquel día. Oyeron la voz de Dios. Esta vez no fue a través de un profeta ni de un escrito. Él rompió el silencio personalmente para decir: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Un silencio que genera una comunicación especial de parte de Dios. Y si Jesús tenía la más mínima duda de que él era el Mesías, este momento tuvo que ser definitivo. Oír a tu propio Padre, mirarte, decirte, señalarte: este es. Y ponte en la piel de Jesús, ¿no? Soy yo. Yo soy el Mesías. Y tenía muchas implicaciones saber eso. Y además, después de este momento, la primera vez que él va a la sinagoga, él abre el rollo de Isaías, en Isaías 61, y dice: yo soy este. Yo soy este. Para traer libertad, para dar vista a los ciegos. Te está diciendo: soy el Mesías. Y se lo dice así a toda la sinagoga. La gente lo sabe, él ya sabe. En este momento estoy seguro que él ya lo sabe. Y tú dirás: bueno, ser y hacer. Antes me has dicho, Óscar, esto de
Bueno, soy arquitecto técnico, pero esto es lo que hago, ¿no? Lo que hago no es lo que soy. Hemos hablado mucho de Jesús, de su propio proceso de autoidentificación. ¿Qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que hago con lo que soy? ¿Tiene alguna relación? Pues fijaos, la relación correcta es que lo que hago nace de quien soy y no al revés. Y este es uno de los principales problemas del ser humano. Que hacemos cosas para ser alguien. Nos ponemos a servir a alguien con el deseo de ser amados y aceptados. Porque eso nos da una identidad, la identidad de amado. Pero Dios te ama antes de que hagas nada. Dios te ama, de hecho, cuando haces muchas cosas que a Él no le agradan. Él te ama por delante. Y es verdad que te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Pero te ama. Eso es lo primero. ¿Os acordáis del versículo 4? Lo hemos dejado ahí colgado, de Juan 13. Jesús, después de que Juan te diga, Jesús sabe quién es, de dónde viene y dónde va, lo siguiente que te dicen es que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y se puso a lavar los pies de los discípulos, incluido Judas, por cierto. ¿Y por qué te dicen esto después de decirte quién es Jesús? Que Jesús sabe quién es, que sabe su identidad. ¿Por qué ese es el orden? Porque primero es ser y luego es hacer. Lavar los pies, dicen algunos comentaristas bíblicos que es una tarea que hacían los esclavos, y no tengo tiempo para explicar estas cosas, pero no siempre la hacían los esclavos, ¿vale? Pero podemos determinar que no es una tarea de las más agradables ni más populares que hacer, lavar pies, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, te voy a decir una cosa, a Jesús le traía sin cuidado lavar pies o parar el mar, alimentar a 5.000 o tocarle los pies a Judas. A lo mejor hasta tenía preferencia por tocar los pies. Pero lo que te quiero decir es, nada de lo que él hacía le daba identidad. Él era el hijo amado y porque era el hijo amado, hacía lo que tenía que hacer. Si le tocaba lavar pies a los discípulos porque eso tenía un propósito en Dios, lo hacía. Si tenía que alimentar a 5.000, lo hacía. Si tenía que parar el mar, lo hacía. Pero ninguna de esas cosas le daba plataforma, más fans en Facebook, nada. Nada de lo que él hacía, lo hacía para conseguir ser nadie. Él era, y desde lo que era, hacía lo que tenía que hacer. Y es un principio que podemos aplicar en nuestra vida. Tenemos que dejar de hacer o no hacer para ser. Es un error. Tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a ser, y desde ese conocimiento, no sentimiento, desde saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, desde ese conocimiento, hacer lo que tenga que hacer. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Si sabes quién eres, lo que hagas nacerá de quién eres. Unas pocas cosas más, si me las permitís. Creo que es importante. Sobre la identidad. No me alargaré mucho, palabra. ¿Qué dice este mundo sobre la identidad? ¿Qué dice? ¿Cuál es la frase favorita de esta sociedad sobre la identidad? Cuando quieres conocerte a ti mismo, ¿qué te dicen que hagas? Busca en tu interior. ¿No habéis oído nunca esas cosas? Usan otras frases, ¿no? Pero dicen, mira para adentro, busca en ti, busca a ver qué encuentras. La gran mentira. No sabéis lo peligrosa que es esta mentira. Yo os voy a decir lo que va a encontrar cada persona que busque dentro, porque todos van a encontrar lo mismo. ¿Sabéis qué van a encontrar? Al mayor mentiroso del universo. Al mayor mentiroso del universo. ¿Sabes quién es el mayor mentiroso del universo? ¿Quién es? Vale, me habéis pillado. Después de Satanás, que no lo van a encontrar ahí dentro. Alguno quizá. Exactamente. ¿Qué dice Jeremías del corazón? Más que todas las cosas. Hermanos, busquemos dentro y sigamos las inclinaciones de nuestro corazón. Tu corazón es el que más te va a mentir en esta vida. Tú te quejas de las mentiras, de los engaños de los demás, pero el que más te engaña es tu propio corazón,
Tu corazón un día te dice que tú vales para la alabanza. Y tú te pones ahí... Y la gente se tapa los oídos y tú no quieres verlo. Pero tu corazón te convence, no, están equivocados todos ellos. Yo estoy en lo cierto. No, hermano, no toques más. Dios te ha llamado a otras cosas, haz otras cosas. Hay mucho que hacer en esta vida. El mayor mentiroso de este mundo está aquí dentro. Y es el que tiene más poder para engañarte a ti. Un día te hará creer una cosa y al día siguiente es capaz de hacerte creer lo contrario, ¿eh? Si te la intenta colar otro, tú dirás, sí, a mí, yo soy perro viejo. Dirás eso, pensarás, hombre, a mí con estas, que yo ya... Pero a tu corazón no lo ves venir, te engaña. Busca adentro. ¿Quieres saber quién eres? Busca adentro. Estás sembrando para la destrucción. Tu corazón te va a decir lo que él quiera. ¿Cuál es la propuesta de la Biblia? Pues la propuesta de la Biblia yo le llamo la gran paradoja y está en Colosenses 3. Ahí está. Este es el último texto que tengo ahí. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida... ¿Dónde está tu vida, hermano y hermana? ¿Dónde está? ¿Qué dice el texto? Que está escondida con Cristo. Fíjate el planteamiento de la Biblia. Ante la gran mentira que este mundo te ofrece, que es busca para adentro, mira en tu interior y sabrás quién eres, la Biblia te plantea una paradoja extraña, como tantas otras del Evangelio, pero que te va a liberar. Tu identidad está fuera de ti, no está dentro. Si tú quieres saber quién eres, no tienes que mirar para adentro, tienes que mirar para afuera. En Cristo está tu vida escondida. Si tú quieres saber quién eres, no hay absolutamente ningún lugar en el que tú vayas a descubrir quién eres tú si no es en Él. Él te ha creado, Él sabe para qué te ha creado, Él entiende todo de ti de tal forma que tú no entiendes ni entenderás jamás, y es en Él en quien puedes encontrar verdaderamente quién eres tú. Y esto es una paradoja. Es algo extraño decir, bueno, para encontrarme a mí tengo que salir fuera de mí. Sí. Parte de la negación a la que te plantea Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue, que tome su cruz y me siga. En seguirle a Él y conocerle a Él, vas a averiguar quién eres tú. Vas a averiguar de dónde vienes y a dónde vas. Lo vas a saber, porque te lo va a decir Él. Te va a decir, yo te he creado y eres... y vienes de aquí y vas para allá. Y quiero preguntarte si tienes realmente claro quién eres. Porque la descripción que Jesús hace de sí mismo, pienso honestamente que es exactamente igual de válida para ti. Jesús es nuestro hermano mayor. Tenemos el mismo Padre. ¿Tú crees que Dios diría esto de ti? Si pones tu nombre ahí... Sinceramente, hermanos, después de muchas dudas, muchos sentimientos de culpa, mucha reflexión sobre mí mismo, yo me atrevo a poner mi nombre ahí, hoy día. Puedo poner mi nombre ahí y decir, Óscar, puedo pensar que Dios dice, Óscar es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Puedes poner tu nombre ahí? Piénsalo. ¿Sabes una cosa? Dios es un Padre bueno, y no nos lo acabamos de creer. Nos ama. Nos ama. Punto. Luego podemos hablar de lo que tú quieras. Pero eso no es negociable para Él. Y se complace en ti. ¿Sabes qué significa eso de que se complace en ti? Que le encantas. Que se lo pasa pipa. Que te disfruta. Los sentimientos de culpa no vienen de parte de Dios. Sí, eres pecador. Lo siento si no lo sabías. Averígualo. Dios lo sabe mejor que tú. Pero no por eso deja de amarte. No por eso deja de disfrutarte. ¿Has visto alguna vez un padre cuando está enseñando a su hijo a caminar? Cuando están los niñicos así de cerca de un año, que les echas el dedito pequeño siempre, que es el que ellos pueden coger. Le echas el dedito y tú te fastidias las lumbares, por amor, ¿no? Estás así, y te cogen y van ahí, tal, con su super airbag, que llevan un airbag aquí muy guapo,
porque Dios sabe que van a caerse muchas veces y les pone un airbag en esa edad y se van cayendo. ¿Tú alguna vez has visto un padre? Si lo has visto, tienes mi permiso para darle un collejón, pero vamos. ¿Tú has visto una vez un padre o una madre en esa situación cuando el niño se cae por 10ª vez, normal, decirle, niño inútil, levanta ya 10 veces y todavía te caes? ¿Tú has visto eso alguna vez? Y somos malos. Somos malos los seres humanos. Y aún así, somos capaces de ser buenos con nuestros hijos. Y tenerles paciencia y amarles. ¿Y sabes cuál es la reacción natural de un padre o una madre en esa situación? Todos hacen lo mismo. Se les pone una sonrisa boba. Porque es que miras un bebé y se te pone una sonrisa boba que no puedes evitarlo. Afinamos 17 tonos nuestra voz. ¡Ay, qué chiquis! ¿Vale? A mí me cuesta tela. Y les decimos siempre cosas como, ¡ay, arriba! Para que no se asusten. Para que no dejen de intentarlo. Vamos, arriba. Y le coges ahí, ánimo, venga, tal. ¿Has visto otra cosa alguna vez? Dios es ese. La mejor versión que tenemos de los seres humanos, quizá. Dios es así siempre. ¿Estoy predicando un evangelio de permisividad al pecado? En absoluto. Nada que ver. Pero el amor de Dios es incondicional. Ayer leíamos, si le negamos, Él nos negará. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Siempre va a echar el dedito y te va a decir, venga, levántate, vamos para adelante. Vamos, te aseguro que vas a aprender, confía en mí, vas a aprender a caminar. ¿Puedes poner, por favor, tu nombre ahí? Pon tu nombre ahí. Eres hijo de Dios. Te ama. Disfruta de ti. Esa es tu identidad. Y no hay nada que puedas hacer para ganar identidad. Nada. Lo que haces debería ser un producto de quién eres. Y Dios te ha llamado para hacer muchas cosas, desde el momento en que sepas quién eres. En ese primer texto en Mateo, cuando Jesús se descubre como Mesías, cuando Pedro dice, eres el Mesías, ese día Él les empieza a decir, pues me es necesario ir a Jerusalén y morir. Desde el momento en el que somos conscientes de la identidad, es el momento de asumir entonces retos de lo que tenemos que hacer en esta vida. Hermanos, Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas, pero sabiendo quién somos. Vamos a orar un momentito. Señor Jesús, Padre, gracias por tu amor incondicional. Gracias porque a pesar de quién somos, te gustamos. Te gustamos. Sabemos que somos una versión caída de lo que tú creaste al principio. Pero tú mismo has lanzado un proyecto de restauración, de redención para recuperarnos, para limpiarnos, para sanar la ruptura que provocamos con el pecado. Señor, perdónanos, pero no permitas que el pecado nuble la visión de la identidad que tú nos has dado. Por favor, que cada hermano y cada hermana en este lugar sepa que tú le amas y que es tu hijo y tu hija en quien tú te complaces. A pesar de todas las cosas, te complaces en nosotros. Gracias porque tu fidelidad es eterna. Porque nuestra infidelidad jamás va a cambiar tu fidelidad. Porque aquí las cosas no dependen de nosotros, dependen de ti. Gracias por ser un Padre tan bueno, tan increíble. Ayúdanos a tener esa imagen bíblica de ti. Ayúdanos a ser hijos. Y desde el entendimiento de que somos tus hijos, ayúdanos a vivir de acuerdo al Evangelio. De una forma que te agrade. De una forma que te dignifique. Que dignifique el Evangelio, el mensaje que tú has dejado para que la gente sepa que tú eres su Padre. Por favor, ayúdanos a ser hermanos, porque somos tus hijos. Ayúdanos a llamar hermano y a tratar como tal a todo aquel al que tú llamas hijo. Que tu paternidad marque nuestras vidas, Señor. Te lo ruego en tu nombre. Amén.